historia. Tú eres el histórico de los trapos, así que tú tienes claro en qué estábamos en esa época, ¿no? Bueno, yo parto, yo cuento ahí que salimos del colegio y bueno, ya está grabando. Ya está grabando. Ah, ¿está Sí, grabando? ya estoy grabando. Ya está grabando, No, así está que bien. partió esto, tienes que bajar el... Yo tengo una claqueta, Claro. claqueta se llama, ¿no? Claqueta, sí. Claqueta. Ya, toma uno. Toma Bueno, uno. la historia de los trapos, bueno, los trapos parten en el Colegio San Ignacio, éramos todos compañeros de curso. En esa época en la batería estaba el Cote Evans, en la voz Sergio Fría, en el bajo Sergio Andreu y yo en la guitarra. Y después que terminamos el colegio, Sergio quedó postuló a la universidad y quedó en arquitectura y se fue a estudiar a Viña del Mar. Yo también. Tú también, pero Javier todavía no pertenecía a los trapos. Tenía igual un grupo, tocaba con otras personas. Y el Cote Evans se puso a estudiar administración de empresas, creo, o leyes. Correcto. El Checo Frías se puso a estudiar otras cosas, y total que el grupo se desarmó. Yo paralelamente armé un grupo que se llama Explosión Demográfica, y Sergio se juntó con Javier en Viña del Mar y armaron otro grupo más, y ahí conocieron a Miguel Que Irma. en secreto nos llamábamos los trapos. Lo que pasa es que tú no sabías que nos llamábamos los Ah, trapos. qué bueno. ¿Y cómo se llama el Y guitarrista que tocaba? Que tocaba actuábamos usted? como los trapos allá sin que tú supieras. Ya, no importa, el nombre era de todo. Oye, ¿y cómo se llama el otro integrante que tocaba la guitarra? El Max Hernández. Max Hernández. Bueno, y resulta que al año nos volvimos a juntar porque ellos se aburrieron de estar en Viña. No les gustó, así que se vinieron todos para acá. Encontraron que Viña era muy fome. Nos trasladamos a Santiago, la verdad. Un poco a la fuerza. Claro. Y ahí nos juntamos. Y en ese tiempo todos tocábamos en el Teatro Marconi, en el Caupolicán. Gran Palace, en el Caupolicán, en la Quinta Vergara, que también se tocaba mucho por allá, en el Estadio Manuel Plaza, que ya no existe, en un estadio que estaba en Nataniel, el Estadio Nataniel. Ya, pero los trapos también participaron en Viña mientras tú no estabas. Claro. Mientras tú- Y ustedes tocaban Con los mucho Jaivas, con los Jaivas en la piscina de 8 Norte. También estaba Leña Húmeda, con Pancho Puelma, ¿no? Pancho Puelma y el que fue gerente general de Cencosud ahora. ¿Cómo se llama? Bueno, la cosa es que ahora son todos otros personajes. En esa época éramos todos iguales. Hoy día ya unos son gerentes generales, otros son vagos, otros venden diarios, ¿me entendí? Se ha desperdigado esta cosa, pero todo lo que nos une es la música. Y cuando nos encontramos somos todos iguales. Claro. Esa es una característica que yo rescato de este proceso, digamos. ¿Ah? Que de repente uno... este era gerente de Cencosud, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó. No me acuerdo. Ah, Roberto Mardone. No, bueno, pero no importa, ya el Alzheimer nos tiene absolutamente tomados. Oh. Ups. Bueno, y lo lindo de esa época también que éramos todos hippies. Llegó Claro, a Chile nosotros- esa corriente hippie y Peace and Love. Peace and Love. Claro, era una cosa importada, ¿no? Esto lo inventaron los gringos allá en Estados Unidos y a nosotros nos gustó acá. Claro, y lo adoptamos. Y se adoptó aquí como una cultura. Claro, y aquí estaban los hippies y los artesas. Los hippies, pero nosotros éramos hippies burgueses. ¿Ah? Pero hippies, porque Pero en el hippies fondo- igual, porque en el andábamos fondo- con el pelo largo, hacíamos sus maldades, que no las vamos a decir ahora. Pero éramos gente buena. Éramos gente buenos buena. en el fondo, ¿cachai? A nosotros nos gustaba la cosa buena, digamos. La buena vida. La buena vida. ¿Ah? Y tocar mucho, porque eso nos Y fascina. la música. Y de hecho, acuérdate las convivencias musicales que hacíamos en Carmen con Copiapó. En un gimnasio. Eran a las 4 de la tarde y se los llenaban. domingos. Todos los domingos. Todos los domingos. De 4 a 7 era, O ¿no? si no, en el San Bosco, en la Gran Avenida, en el cura San Bosco creo que era. Sí. En San Diego, por allá. Antes era todo súper lejos, hoy día está todo súper cerca, pero en esa época ir a Era la casi Gran como- Avenida era casi fuera de Santiago. Casi como ir a provincia. A tocar. Acá en todas partes, lleno. Y hacíamos los domingos en la tarde, eran unas convivencias musicales que partían a las 4 de la tarde y terminaban tipo 7 o 8 de la noche. Muy sano, la gente entraba, digamos, en forma absolutamente civilizada, pero de un tiempo a la fecha se empezó a echar a perder esto porque empezaron a entrar los típicos, el lumpen, esta gente que empieza, como en todas las, donde hay gente, hay más masa, empiezan a infiltrarse personajes que no son los adecuados
y se desprestigia la cosa y llega Carabinero y lo suspende. Claro. Gente que no iba a escuchar música, sino que iba a lesear adentro, a hacer desórdenes. Pero te diría que los domingos en la tarde tiene una característica especial, la gente está tranquila. No es como un sábado en la noche, un viernes en la noche. A nosotros nos gustaba mucho ir a esas tocatas los sábados, los domingos en la tarde. Y eran otras épocas. Yo me acuerdo que nosotros salíamos a bailar y a las 10 estábamos bailando en el Escandalo, en La Bruja. Claro. Hoy día a las 10 de la noche están todos comiendo y nadie se lo ocurriría. Y a las 2 de la mañana ya estábamos todos cada uno en su casa. Bueno, yo siempre he sido malo para bailar, pero siempre iba a mirar cómo bailabas tú. Pero si tú no dabas clase. Entonces se podría decir que en ese año por lo menos, y además antes de ese año, había bastante juventud chilena que estaba bien enchufado en lo que estaba pasando en el mundo, bueno, en parte del mundo. Sí. Se podría decir, porque parece que había bastante energía. Había mucha conexión. Yo creo que la película de Woodstock fue un ícono a todo nivel, digamos, en la juventud chilena en esa época. Y caló profundamente, digamos, en el alma nacional, porque de ahí vino Palomita Blanca, claro, la Furcade, la Furcade escribió una novela maravillosa. Bueno, y esto caló hondo, y de ahí fuimos dando como un poco imitando a lo que hacían en Estados Unidos, quisimos hacerlo en Chile. Y aparecieron algunos precursores que se animaron a organizar este festival Piedra Roja, que obviamente no fue lo mismo que en Estados Unidos, pero a nivel local fue importante. Se movió harta gente. Se movió mucha gente. Lo supo todo Chile. Claro. Y hoy por hoy se ha ido generando un mito respecto de eso, y es parte de la historia del rock nacional. Claro. ¿Y nosotros cómo llegamos allá? ¿Cómo nos enteramos de eso? ¿Te acuerdas? Yo estaba en Viña y bueno, era... Porque fuimos los 4 para allá. Sí, claro, pero yo no sé cómo te enteraste tú. Yo me enteré porque yo estaba en Viña. Seguramente me mandaron un mail. Por Facebook, no. Por telepatía o por Morse, compadre, en esa época. No, yo me enteré por este tema de que nosotros estudiábamos en Viña y estábamos muy conectados a Leña Húmeda, a los Jaivas, a esta gente de Viña. Entonces, ahí se corría la bola y de hecho tocábamos en la piscina de 8 Norte, ahí hacíamos unas batucadas, en la calle Valparaíso, en el Samoyeo, todos estos lugares que siempre estábamos ahí vagando. Piscina era una piscina abandonada que estaba en la calle 8 Norte. 8 Norte es la que se junta con ¿dónde está Libertad? No es Libertad. Libertad es la avenida principal. La que está al costado 8 del Norte casino. Y que llega a la Costanera. ¿Y cómo se llama la Costanera? ¿Dónde está el edificio Acapulco? El edificio Acapulco. Claro. Ahí había una piscina. ¿Dónde empieza la Avenida Perú? La Avenida Perú. Justo en la cabecera de la Avenida Perú había una piscina abandonada. Que era una piscina olímpica. Piscina olímpica, sí. Reglamentaria. Entonces tenía una pendiente esta cuestión y la parte honda. En la parte honda se instalaban los grupos o los músicos a tocar. Y era igual que un teatro. Una gradería. Y la acústica que daban estas paredes, porque era muy alto, porque era la parte honda de la piscina, entonces se producía un sonido exquisito, porque realmente era como estudiado, así como un sonido como del municipal. Porque en el municipal se producía una acústica similar. Y sonaba maravilloso. Y la gente espontáneamente llegaba ahí gratis, nadie pagaba nada, y podíamos estar horas tocando flautas, entraba gente del público que sacaba una armónica y tocaba. Y todo esto era una integración total. Entonces fue como un preámbulo a esta otra cuestión. Y yo creo que acá se produjo lo mismo, el mismo efecto, que era muy bueno. Era muy comunitario. Muy comunitario, muy hippie. Esa es la palabra. Los hippies eran así. Donde no importaba nada. La cosa era pasarlo bien. Y ahí era inevitable enterarse, digamos. Así que esa vez viajamos a Santiago a ver este tema. ¿De qué se trataba? Porque nos interesaba, porque era música, era una especie. Había que tocar también, si era entretenido. Y siempre con el sueño de poder tocar ante una cosa así. Hacer una réplica de tremendo festival que se había hecho allá y hacerlo acá en Chile era pero una idea genial. Pero
en llegando allá, como dicen, En llegando, nos dimos cuenta que no era posible, no era viable, güey. nosotros llegamos arriba al cerro, porque había que llegar, en ese tiempo no había casas por allá, estaba todo despoblado, quizás estaba la casa del Pacheco Altamirano, que hoy día es una de las primeras de abajo, pero llegamos arriba y había harta gente caminando, y había alguien en una puerta, y preguntamos ¿dónde estaba el escenario? Sigan el cable, nos dijo. Nosotros vimos un cable que había de corriente. Que en esa época ni siquiera había caleco, ¿ah? No, ni era siquiera un cable ordinario, blindado, sino que un cable de esos de plancha, ¿cachai? Una cosa así de paralelo, ¿eh? Sí, daba la corriente de mirarlo. Claro, y a medida que íbamos avanzando, ¿cachai? Y que estaban todas las lomas, y lleno de gente durmiendo en saco de dormir, otros tirados así en el suelo, parejas por aquí, otros atracando, fumando, conversando, tocando guitarra por allá, otro bongo por allá, y de repente el cable se nos desapareció. Y dijimos, ¿para dónde será? Bueno, para allá hay más gente, sigamos para allá. Y de repente empezamos a cachar que había como un toldo, unas tablitas, ¿cachai? Y dijimos, y habían unos compadres tocando. No se sabía si era para alojar o para tocar. Era como un stand así, donde había un compadre tocando unos bongos, una tumbadora, claro, alguien cantando, otro bailando, bien volado. Una suerte de batucada. Claro, y nosotros dijimos, este es el escenario, ¿no? Entonces nos miramos, pero es que no hay corriente, no hay amplificación, no podemos tocar acá, o sea, los equipos no funcionan sin corriente, ¿cachai? O sea, qué lata, no va a poder tocar. Era Unplugged. Y nosotros fuimos temprano, de haber sido, no sé, a las 11 de la mañana, una cosa así. Total que nos quedamos un rato ahí, por si acaso llegaba alguien, y para que nos diera más información, pero no encontraba a nadie. Y nos devolvimos y nos quedamos con las ganas de tocar. Claro. Fue una suerte de desilusión, pero a la vez, bueno, nosotros poco nos importaba todo en ese momento, era bastante casual, como estábamos hechos así un poco a la medida de lo que nos pasara nomás. Entonces no funcionó. Por eso nosotros no tocábamos, Claro, porque no tenían los implementos necesarios que nosotros pudiéramos tocar. Sí, lo mínimo era corriente y no había. El público estaba, que era lo más importante. Había N gente. Hubiera sido maravilloso haber tenido un buen equipo de sonido, haber tenido una infraestructura ahí. Pero era lo que había y había que aceptarlo como tal. Ahora, nosotros estábamos en esa época con esto de las convivencias musicales. Para nosotros daba lo mismo. La cosa era convivir musicalmente éramos hippies de la época. A nadie le importaba esto de convivir musicalmente. Imagínate a quién podría importarle en la sociedad en ese momento. Pero para nosotros que nos gustaba la música era muy importante. La idea era, en ese momento nosotros prácticamente tocábamos gratis en todas partes. Jamás cobrábamos porque considerábamos que la música era algo... teníamos ese pensamiento hippie. Claro. Era como piensan hoy día algunos diputados, que la música es gratis, que ser artista es un hobby. No, claro, pero lo que pasa es que en ese momento nosotros no vivíamos de la música y eso era lo lindo, que después ya, bueno, cuando uno se hace profesional o ya tienes que vivir de la música, el esquema cambia. El esquema cambia. En ese momento la música era un vínculo, una cosa de unión. Pero nosotros igual queríamos estar presentes porque igual tratar de hacer una réplica de lo que había sido Woodstock en Chile, o sea, yo creo que todos los grupos quisieron ir y participar, pero lamentablemente no estaba en la infraestructura, yo creo que falló quizás la producción, que eran tan jóvenes como nosotros y no sabían que había que llevar generadores de corriente, equipos de amplificación, no había transporte, no habían carpas, no habían baño higiénico, entonces no estaban las condiciones para que fueran a tocar, entonces los que fueron, yo creo que llegaron ahí y se encontraron con el mismo problema de nosotros y si había corriente tocaban un rato. Ahora, ¿por qué tocaron los jaivas? Porque los jaivas tenían en sus temas de improvisación que hacían, tenían mucha percusión y mucha batucada. Entonces era propicio que ellos pudieran desarrollarse bien ahí porque era mucha percusión, porque no se necesita de electricidad. Claro, yo me acuerdo que una vez vi al baterista de los Jaivas haciendo un solo de batería con una pelota de fútbol arriba de la guitarra y cara. Empezó a estar tocando con los palos, y de repente con una pelota, empieza a darle bote al ritmo. Claro. Dejó la embarrada.
Después se sentó a agarrar los palos y empezaron a tocar. Se metieron con unos bongos, unas maracas, unos cencerros, ¿cachai? Media hora con la cuestión ahí. ¿Qué es lo que hacíamos en la piscina de 8 Norte? Que eso trataba, porque ahí iban un contrabajo de estos de acústicos, digamos, qué sé yo, violines, cualquiera que tocara un instrumento, flautas traversas, zampoñas, lo que fuera, y bongos y congas y cualquier cosa, bombos legüeros, y ahí armábamos unas batucadas maravillosas, se llenaba de gente, tú no estabas porque estabas en Santiago, pero lo pasábamos muy bien. Yo creo que ahí en Piedra Roja pasó una cosa similar. Yo haría una conexión ahí entre lo que pasaba en la piscina de 8 Norte y lo que pasó en Piedra Roja, un poco musicalmente hablando. Sin perjuicio, con el respeto que se merece Eugenio Guzmán, que tocó su bajo eléctrico, el órgano Hammond de Víctor Rivera, que también logró sonar, y muchos otros, sí lograron sonar, digamos. Varios tocaron, sí. Varios llegaron y tocaron. Chile es una sociedad pacata, es una sociedad... Bueno, y todavía lo es. Pues. Es una sociedad isleña, porque estamos encerrados entre la cordillera, el mar, y somos isleños. Entonces, esto que llegara de afuera, una cultura externa, alienante, como la de los hippies, porque en el fondo para muchas personas fue traumático. O sea, de hecho había gente que no aceptaba esta cuestión y le cerraba la puerta a este tipo de movimientos hippies. Además había una relación con la droga, te fijas tú, entonces no era bien visto esto. No era bien visto en la sociedad chilena. Y la sociedad chilena es cerrada. Es cerrada. Y yo creo que socialmente hablando... teléfono... Claro, los organizadores de una cosa así, se merecían la cárcel, güey. ¿De qué? Se merecían estar presos, güey. Porque en el fondo estaban liberalizando a la juventud. Había sexo, había droga, había de todo tipo de cosas que pasaban ahí y no había control. No. Te hablan. ¿Quién es? ¿Quién sabe? De Isabel Germán. Ya, de Isabel Germán. Sí. Entonces yo me explico esta reacción de la sociedad chilena o de la policía o de lo que fuere como algo netamente provinciano o netamente contra el cambio, contra los cambios, temor al cambio. Aquí esta cuestión, con razón o sin razón, no sé, pero era una cosa que claramente la juventud estaba liberalizándose de manera muy fuerte, digamos. No, y era una cosa sana. Hubieron casos extremos como todos los tiempos, pero la prensa siempre se encargó de buscarla, de fotografiarla y publicarla. Bueno, y pero la prensa... esos típicos titulares alarmantes, que helaron a toda la gente. Mi familia quedó traumatizada porque tú fuiste para allá, sí, yo fui. ¿Cómo llegaste a Fido? No, es que la prensa toda la vida la prensa... Pero es que la gente le cree a la prensa. Pues, bueno, sí, pero es que la prensa toda la vida necesita realzar lo negativo. Porque... ¿Para qué? Para vender los diarios. Exacto, pero si resulta que cuando han dicho alguna cosa positiva... Pero a ver... Jamás, cuando salieron los Beatles los criticaron porque eran los anticristos, andaban con el pelo largo, ¿cachai? Y son los mejores músicos del planeta. Pero fue una cuestión pacífica, no fue una cuestión violenta. Sin embargo, de las personas que reaccionaron, las reacciones fueron bastante violentas. En la prensa se decían cosas violentas, agresivas. Eso es lo que te digo. Entonces, de hecho, los organizadores fueron perseguidos por esta cuestión. Mi papá estaba superado, él ya estaba superado por el hijo, digamos, o por los hijos. Y ya el pobre hombre no lograba, digamos, imponerse, güey. Claro. Pero siempre tengo gratos recuerdos de mi padre. Mi padre en ese sentido fue un apoyador, güey, indirectamente. No concientizador,
pero en el fondo hacía la vista gorda y te auspiciaba. me auspiciaba a la larga. De hecho, los primeros instrumentos yo no tenía ni uno, o sea, si no hubiera sido por él yo no habría tenido una batería para poder tocar. O sea, la mejor batería de Chile la tenías tú en esa época porque tu viejo te prestó plata. No. ¿Cómo que no? No, me prestó a mí la primera batería, después acuérdate que la sacamos a pulso. Pero la del Eric, esa No, ¿esa la compraste con tu plata? con la plata de los trapos. Pero Sí. cuéntale firme ahora, como No, pues si mi viejo me dio el primer empujón, a mí me regalaron una batería. A ver, yo era muy tímido. Tenía ahí una batería, sí, yo me acuerdo de esa Sí, batería. una batería Galvez. Hecha en Chile, digamos, una batería que la hacía un señor Galvez en la calle. Galvez, pues. No, en Lira, en la calle Lira. Ahí Lira con Galvez. Ahí hacían las baterías. Ya. Esa fue mi primera batería. Y yo, en el fondo, partí tocando batería con unas ollas, con unos cuchillos de cocina, siguiendo los discos de jazz de mi madre, porque mi madre era coleccionista de jazz. Entonces, yo partí con el jazz ahí tocando esta cuestión, y ella me observó y convenció a mi papá que me comprara una batería. Y ese fue el día que ellos, dice llanamente, se pusieron una lápida encima porque nunca más pudieron sacar la batería de la casa, y el ruido y el infierno que significa tener un baterista en una casa. Porque no había otra. Eso fue mi papá un santo. Realmente yo Los creo que... ensayos en tu casa, yo me acuerdo que yo salía de repente a los baños y se escuchaba por toda la casa. La batería retumbaba por los pasillos. por todos lados. Entonces, Era una casa tremenda. Pues. Y mi padre era una persona conservadora. O sea, él no era de tener este ruido en la casa en forma permanente. Y tu vieja genial. Mi mamá, sí, pues mi mamá. Yo me acuerdo que llegábamos después de clase a ensayar a tu casa y la mamá estaba en el living, muy elegante siempre, con una copa de martini. Era buena para el copete. Pues. ¿Ah? Era muy buena para el copete. Le decía, Javierito, faltan 2 temas para que termine el disco. Después puede meter ruido. Ella escuchaba toda su colección de jazz todos los días. Un tremendo equipo en la casa, ella solo en el living tremendo, escuchando música. Todo el día, toda su vida fue en torno al jazz. Yo creo que ella fue la que me metió este bicho. Y bueno, yo era muy tímido cuando chico y mi mamá lo único que quería era que yo me metiera a estudiar teatro para romper la timidez. ¿Así? Sí. Y descubrió que con la batería yo pude romper esta cuestión. Pero tuviste una polola actriz. ¿Y no te hizo clase? Ni quiero hablar del tema. Por favor. No, esa parte le editaron. Esa parte no, güey. Triple X. Esa es triple X, güey. Esto lo va a ver niños. No, esto Para que se especule. este documental va dirigido a niños, güey, que algún día van a ver. No quiero ser protagonista de algo así. Sí, a ver, cuéntame un poco de cómo terminó Los Trapos en el 74. ¿Qué es lo que pasó que ya se esfumó? Porque ahí parece que se sumaron, ¿no? Como un grupo y después renacieron. ¿Y quién ¿Después o no? Yo me fui a Eso no Estados sé. Unidos. Mira, los Trapos nunca desaparecieron, siempre hemos estado, lo que pasa que... Somos como el niño Dios, ¿ah? Como la de Estamos Fénix. en todas partes, pero nadie nos puede ver, güey. Javier se fue a estudiar a Estados Unidos por 3 años, ¿ya? Y ahí entró a tocar batería Domingo Bien, ¿ya? Y mientras estuvo Javier en Estados Unidos, agarró malas costumbres y nos convirtió cuando regresó. Cuando regresé, sí. Cuando regresó. Y fuimos el primer grupo glam y nos pintábamos más que Kiss antes que saliera Kiss. Y salíamos disfrazados a tocar el escenario. Pero seamos honestos. No. Yo, a ver. Lo pasamos después. Sí, no, pero igual no somos tan originales. Porque en el fondo existía Alice Cooper. Sí, pero aquí Existía no se David conocía, Bowie. se escuchaba nomás. Y de ahí salió la idea. Pero claro, y también estaba La Naranja Mecánica, porque nosotros también La nos Naranja juntábamos con Mecánica, que era Mecánica, la película esta. pero nadie se atrevía a hacerlo. Claro, y además uno cuando agarra eso lo amplía, ¿no? Claro. También. Si al final uno no es 100% original en nada. Tú pescas una idea y la vas...
en la música te pasaba lo mismo. Nosotros escuchábamos a Cream, escuchábamos esto y de repente tú componías y llegaba un tema. Yo le decía, pero Eduardo, eso tiene mucho de Cream. Bueno, tócalo como los Beatles, decía yo. Claro, entonces, pero la gracia de la creación y de la creatividad es que nos vamos encadenando unos a otros. Claro, y la ciencia es igual. La ciencia es igual, ¿cómo vas a partir tú de cero? En los hombros. Partir de la base de otro. De los otros. Nadie puede decir que partió de 000, de la cota cero. No. Sí. No. Esas cuestiones. Entonces es una sucesión de eventos en donde tú vas aportando un granito de arena y vas haciendo creaciones en base a lo que hizo otro y lo modifica. Y lo mejora o lo empeora, no sé, eso ya... Y en eso nosotros éramos expertos, porque en los conciertos empezamos, por ejemplo, con un tema de Grand Funk, que nadie lo conocía en esa época. Mira, y en la cuarta parte del tema ya estábamos improvisando, claro, un solo batería, después un solo bajo, un solo guitarra, el cantante se ponía a cantar otras canciones. Sí, lo que Y pasa... el tema los tirábamos media hora y eran temas nuestros, improvisados arriba del escenario. Pero nunca salían iguales porque siempre eran distintos. Entonces, lo que Eso pasa es es que improvisación. un poco lo que hace el jazz. El jazz parte de un tema, luego improvisa sobre el tema, Claro. vuelve al tema y termina. Mm. Esos son el jazz. Entonces nosotros hicimos eso mismo pero con el rock. ¿Te fijas? En el fondo partíamos con un tema muy conocido de Led Zeppelin, por decirte algo. Después de un rato ya nos aburríamos del tema de Led Zeppelin y empezábamos a cambiar en base a los mismos tonos, acordes, qué sé yo, y terminábamos en otra cosa y de repente tocábamos temas que podían durar una hora. Estábamos una hora tocando y inventando y creando Como el concierto de San Antonio, que fue un solo tema. un solo tema. Tuvimos un concierto que fue un solo tema. Nunca, o sea, partimos y nunca terminamos. Pero vamos a hacer primero haciendo prueba de sonido. Y nos empezamos a volar y seguimos tocando y de repente nos dijeron, se acabó. Claro, ¡Tiempo! tiempo. Sí, para afuera. Claro. Y era No, todo realmente improvisación. nosotros yo creo que eso por eso iba tanta gente a las convivencias estas que hacíamos, porque todos los domingos era distinto, porque tú tocas de acuerdo a cómo estás en el momento, si no es una cuestión que uno lo traiga programado en la cabeza, voy a tocar tal y tal cosa. Partes con un tema, improvisas sobre esa cuestión, te vas para otro lado, lo que hacían los Jaivas hacían lo mismo. Y eso es entretenido. Y no todos los grupos lo Entonces hacen. no te aburres tú de tocar siempre un tema que te lo aprendiste de memoria, que es una lata. O una composición tuya, por ejemplo, las composiciones que Eduardo tiene más de 1500 temas compuestos. Por supuesto nadie los conoce. Pero él tiene una creatividad increíble. Bueno, no ha estado en el mercado, pero siempre tiene creatividad. Entonces proponía cosas y es como cuando estás hablando, tú te vas comunicando y es una comunicación que se genera impresionante. Claro, nosotros teníamos súper buena comunicación, porque yo tiraba las líneas Las frases, del tema, claro, por ejemplo, y Javier ponía su parte en la batería, yo no le decía cómo tenía que tocar, yo decía, esta es la canción más o menos. No, y yo no lo hubiera... partía el bajo, el No cantante lo hubiera- inventaba la letra. No lo era, claro, los blues también tienen mucho de eso, los Claro. blues van un poco... De puro feeling. Es un tema, es un temazo que otros decían que improvisar es muy malo, que generalmente la improvisación a nivel social no se califica bien. Ay, me encanta, me encanta. ¿Te has fijado cuando de repente algunos funcionarios de gobierno dicen, este señor está improvisando? Pero que nosotros no somos políticos, No, pero por suerte. Pero la verdad es que la improvisación para mí es la base de la creatividad. Yo creo que Piedra Roja fue un momento sensible para el alma nacional. Estaba el país un poco inestable en cuanto a la política, en cuanto a la juventud. Había una suerte de anarquía a nivel nacional, un desorden. Se estaban delineando algunas cosas, caminos a seguir. La juventud tiraba para esto, la política tiraba para otro lado, había todo un cuento del proletariado, ¿me entiendes tú? La unidad popular, La iglesia, por otro lado. la iglesia, todo estaba convulsionado en esa época, en este país.
Y yo creo que Piedra Roja cayó en ese momento en que para Chile fue histórico ese momento. En diversas áreas. Sin ser yo un experto en la materia. Pero creo que por ahí va la cosa. Entonces, también colaboró la prensa, colaboró la Fourcade con su novela, que inmortalizó un poco esto. Hubo una película después que se hizo, Palomita Blanca. Ventanita del recuerdo. A 7.500 los porongos, chanchito sabrosito toda la semana. La hora de la verdad. La violada de la quinta normal, mientras otros duermen siesta. Entonces fue quedando un poco. El libro esta se llama sensación. igual. Y de ahí, bueno, tú le das este punto de partida a esto, y ya de boca en boca, de generación en generación, esto se va transformando en historia. Yo creo que la explicación va por ese lado, porque el evento en sí no fue un gran evento, como te dijera, bien organizado, o que hubiera... Pero sí fue importante, ¿no? Sí fue importante porque denota una cuestión social. La gente estaba en un momento como delicado, digamos, en que la juventud por un lado, los políticos por otro, el proletariado, qué sé yo, las clases sociales, había mucha convulsión en el país. Sí, es verdad, o sea, había un caos total, pero... Yo no sé si caos, pero había... Sí, no estaba la crema, pero las personas como nosotros, que no queríamos saber nada de eso, porque nosotros nunca fuimos ni políticos, ni ideólogos, ni filósofos, ni queríamos imponer un sistema de vida, pero sí nos gustaba toda esta onda que venía de afuera, que era pura paz y amor y hipismo, y para nosotros estar en Piedra Roja era estar en un evento donde habíamos todos juntos, los que queríamos estar en paz, queríamos escuchar música, y los que no pudimos tocar, lo lamentamos enormemente, los que pudieron tocar tienen excelentes recuerdos, y eso es, o sea, fue un festival donde todos quisimos participar y olvidarnos de la cagada que estaba quedando en el país en ese momento. Por ahí yo creo que... Y había unos enfrentamientos terribles, ¿cachai? Entre los cadetes que odiaban a los hippies y nosotros que no queríamos ser cadetes porque estábamos en contra de la guerra de Vietnam. Entonces el día sábado los cadetes se salían a lucir a Providencia y nosotros también nos íbamos a lucir con nuestras tenías que de repente nos mandaban de regalo de Carnaby Street, porque estaba de moda Carnaby Street. Había una tienda que se llamaba Carnaby Street que ponía música con los parlantes en la calle y nos poníamos todos adelante a escuchar música, temas que no llegaban, tenían las primicias. Nos poníamos en el drugstore estaba recién inaugurado y estaba pero repleto, y no es el drugstore que es hoy día es precioso como está, y antes era más bonito todavía porque era una cosa como mágica, ¿ya? Y era una galería y lleno de bolites chiquititos que vendían cosas hippies, y collares de mucha mostacilla, mucho incienso, esas poleras teñidas con dibujitos de hindú, muchas túnicas, ¿te acuerdas? esos ¿no? gamulanes con pieles.